Continuamos en Perfil, estamos conversando con el profesor y abogado Iván Bravo, quien está en calidad de autoridad principal del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado portugués, de la educación del Estado portugués CITE, y quien además viene liderando, entre otros, las protestas que se vienen escenificando desde hace varios meses en las ciudades de Acarigua y Araure. Ha tenido presencia también en algunas actividades en Guanare, pero fundamentalmente en esa zona. Por cierto que hemos visto que, a diferencia de otras ciudades del país donde la cosa se ha enfriado un poco, Acarigua y Araure tiene una permanencia muy activa, incluso hasta con creatividad en el diseño, en las actividades que realizan para no hacerlas tan monótonas y mantener en vivo el reclamo que están formulando. Veníamos haciendo algunos elementos abstrayéndolos del problema particular de los educadores para llevarlo a un contexto general, y quedó en hacernos una especie de cálculo de especificidad con relación a ese planteamiento. Primero hay que aclarar que los docentes no estamos en paro. Okay. Los docentes estamos en unas actividades sindicales y estamos trabajando todos los días en la calle. ¿Qué no quiere decir que no estén en paro? Para no justificar al gobierno en alguna acción. Es correcto. Que ponga en peligro la estabilidad de los educadores. Que no debería, porque en este país hay inhabilidad laboral. Pero ustedes no cumplieron los requisitos para hacer una huelga, como tal. Bueno, tú sabes que según la ley es un procedimiento muy largo. Claro. Y pliego conflictivo, toda una serie de elementos. Al gobierno, cuando le importa y le interesa, es muy eficiente en la aplicación de los trámites burocráticos. Okay. Nosotros estamos en actividades sindicales no porque queremos, es lo que queremos decir. Te decía hace rato que los educadores tenemos mística, vocación, principio y estamos comprometidos en nuestro trabajo. Pero eso no hace falta. También necesitamos que el Estado patrono retribuya en bienes y servicios esa mística, esa vocación, para poder tener la escuela abierta, para poder trabajar con mística, con amor, con cariño. Porque ¿cómo hace un docente? Pónganse ustedes en los zapatos nuestros. ¿Cómo hace una madre para ir a una institución, enfrentarse a 35 niños con cariño, con empatía, si ella en su casa, sus hijos no tienen que comer? Así sencillo. Entonces eso nos motiva a salir en la calle. Ahora, el gobierno, han comentado algunos actores del gobierno, porque hay quienes entienden la razón social que motiva estas protestas. Por ahí también quienes a la hora de particularizar dicen, pero bueno, si se movilizan todos los días a marchar, ¿por qué no se movilizan todos los días en la escuela a dar clases? Entonces no es un asunto de que el transporte, porque igual está yendo a las marchas, como podrían ir a trabajar en las escuelas. Es más, yo voy más allá, sepan los amigos, para el educador es más barato, es más cómodo ir a trabajar. Pero si nosotros nos vamos a trabajar como si aquí nada pasara, ¿cómo resolvemos el problema de nuestra familia? ¿Cómo atendemos la necesidad de nuestros hijos? Sí, porque la mayoría de los educadores viven regularmente en el entorno social de la escuela donde trabajan. Y eso lo hemos dicho. Para nosotros sería mucho más fácil irnos a trabajar, caminamos menos, gritamos menos, llevamos menos sol. Es más cómodo estar en el aula que estar todos los días con esa creatividad que tocabas mencionar, con esa inventiva de estar todos los días viendo qué hacemos para que el gobierno vea este sector. Y de verdad que yo pensé en lo particular que ya no me asombraba nada este gobierno. Pero lo que pasó el 1 de mayo, eso no tiene parangón. Ahora, hay una realidad cierta. Cuando se hace un análisis, un diagnóstico de la realidad que vive cualquier sociedad, nos encontramos con la particularidad de que ya los problemas sociales no tienen solución. Se ha llegado incluso al plano
en el que se ha perdido hasta la solidaridad entre vecinos, al punto tal que llega, por ejemplo, un compadre, un amigo, una persona que vive en la misma cuadra, y le dice, si sigues en la protesta, te vamos a sacar del beneficio del CLAP. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo. Pero esto de las protestas de los educadores da a entender como que hay una especie de despertamiento. O sea, la gente está como perdiendo el miedo que vive una sociedad, que es lo que caracteriza, según lo que hace 300 años escribía justamente Juan Jacobo Rousseau, cuando decía que lo que caracteriza a un gobierno autocrático es como principio el miedo en la gente. ¿Usted cree que realmente el venezolano, en el caso de estas marchas, está perdiendo el miedo? Bueno, se puede plantear de dos formas. Unos podrían decir que sí, que se ha perdido el miedo. Otros podríamos decir que resulta que, yo te soy honesto, conociendo este gobierno, yo tengo miedo. De este gobierno se puede esperar cualquier cosa. Este es un gobierno que un ciudadano estaba detenido en los cuerpos policiales y aparece muerto, sin una explicación. Aquí persiguen a quien ellos quieren. Y yo lo he dicho. Además, el miedo es un sentimiento natural. Sí, claro, es difícil que se pierda. Por miedo se fue Guaidó, y se fue Leopoldo López, y se fue también Julio Borges. Pero resulta, y hay muchos que por miedo se van también, pero viven mejor afuera que aquí en Venezuela, probablemente. Al miedo del trabajador, del ciudadano. Tenemos dos opciones. O me quedo quieto por miedo al gobierno, o me dejo dominar por el miedo de todos los días saber qué le doy de comer a mi hijo, a mi hija. Del miedo de saber que no tengo cómo reponer el zapato, a quedarme descalzo, a que si me enfermo voy a morir de mengua, porque en los hospitales te piden hasta las planillas, las hojas para, en el caso de Acarigua Araure, a los enfermos, para poderlos ingresar al hospital, tiene que el enfermo comprar las copias de las planillas para que le hagan la historia de ingreso. A eso le tengo miedo. Entonces hay dos vertientes. Uno, se le perdió el miedo al gobierno. Y una muestra fue lo que pasó el 1 de mayo. Cuando Nicolás Maduro dijo, ¿están de acuerdo con lo que estoy anunciando? Y es público y notorio que muchos de sus seguidores, de los que ellos llevaron a esa marcha el 1 de mayo, le dijeron en su cara que no estaban de acuerdo. Pero si estaban allí es un reflejo de que efectivamente lo hacían porque podría ser por miedo o por razones militantes, por razones de simpatía todavía en el sueño que representa ese ideario de la llamada Revolución Bolivariana. Sí, son varios factores, multifactorial. De repente fueron obligados, es posible, no estoy diciendo que lo sea, de repente fueron ciudadanos, porque hay que reconocerlo. Aquí, en este país, hace 23 años, muchos venezolanos dieron su fe, dieron su confianza y depositaron su esperanza en una alternativa que le estaban presentando. Yo estoy seguro que de repente muchos de los que fueron allí iban esperanzados en ser testigos presenciales de que cuando el presidente de la República dijese algo que queríamos oír, que era un aumento salarial. Ahora la pregunta es, ¿cómo venía esa gente de regreso? Decepcionados. Todo el que fue allá fue decepcionado, menos los enchufados. Ahora, ustedes hicieron una especie de análisis, antes de entrar en el detalle, insistimos en lo que la tabla representa hoy en día de cálculo para la incidencia en el ingreso que reciben los educadores ahora, sobre cómo se percibe la realidad actual frente a la expectativa que se ha generado todos estos meses antes de los anuncios que estaban esperándose desde el mes de enero. Porque, ¿qué deviene para Venezuela de ahora en adelante? O sea, eso de alguna manera generaría desánimo
¿O la gente se mantiene activa o más activa en esas protestas? La gente, sabe que toda acción genera una reacción, la cual puede ser positiva o negativa. En este caso creo que la reacción va a ser positiva. Positiva en el sentido de que hay más descontento. Gente que no estaba molesta o que no lo manifestaba, lo está haciendo. Gente que estaba y decía, no, tranquilo, yo aguanto, espero, y esperaban un anuncio el 1 de mayo, están despertando. Porque la situación social que estamos viviendo es insostenible. Y el gobierno tiene la responsabilidad de priorizar. ¿Hay problemas en el país económico? No soy economista, debe haberlo. Pero ¿qué hace un padre, Joel? ¿Qué hace una madre en su casa cuando hay déficit? Lo poco que tiene lo invierte en cosas prioritarias, en cosas necesarias. Ahora, y apartamos lo menos necesario. ¿Qué es lo prioritario hoy en día? Lo prioritario. ¿Cómo decidir cuál es el margen para que efectivamente un educador o cualquier trabajador tenga capacidad de discernir que sí y que no frente a lo que realmente está recibiendo como remuneración, dándole una especie de concepto que resuma y nos haga entender a todos lo que llega a la casa por parte de quienes están trabajando? Vamos a continuar conversando con Iván Bravo, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado portugués, SACITE. Cumplimos unos compromisos de publicidad, ya regresamos a partir.